Hola, mi nombre es Pablo Centeno, jugador de CC2 y me encuentro hoy con Pablo Centeno, autor de Comerío y su mundo y leyendas del béisbol comerieño. Para la gente que no te conoce, Pablo, cuéntanos quién es Pablo Centeno. Bueno, yo soy un jibarito del Salto de Comerío y que pude poco a poco, después de estudiar, pues empecé a trabajar en el municipio de Comerío, en el campo de las finanzas. Posteriormente, después de 8 años de estar trabajando en el campo de las finanzas, el alcalde que estaba, se llama Gumersindo Carmona Rivera, decidió postularse para el puesto de representante. Entonces, yo era joven, yo tenía algunos 30 años, decidí correr la candidatura para alcalde y fui a primaria y gané. De ahí en adelante, pues estuve 12 años de alcalde. 12 años de alcalde, ¿verdad? 12 años de alcalde, del 80 al 92. Y antes de eso, desde el 72 creo que fue al 80, pues en la contabilidad del municipio, que antes no era tan compleja como ahora. Pero eso me dio base a luego de ser alcalde, pues tener un poco de experiencia para poder trabajar en la carrera que es bastante difícil de hacer y que gracias a Dios, pues a mi entender, con la ayuda del equipo de trabajo que yo tenía, pues nos quedó bien, hicimos bien y eso pues ha sido pues para mí quizás el orgullo más grande de mi vida, el haber sido alcalde. Y desde el punto de vista de toda la carrera mía, después de haber sido alcalde, pues casi todo corre alrededor, ¿verdad? Después de ser alcalde comenzaste siempre a escribir, ¿verdad? Para otros periódicos regionales. Después de haber sido alcalde, pues empecé a escribir. Tenía ciertas habilidades, pero que en cierta ocasión escribí algo, se lo envié a la Cordillera y los muchachos de la Cordillera, Diesel Maldonado, pues me invitó a que escribiera semanalmente una columna. Mayormente, ¿de qué eran los temas que escribían? Bueno, casi siempre los temas, pues como la vida mía pues fue política, pues está en el campo de la política, pero yo la combino. Por ejemplo, me siento y hago un análisis de qué cosas están ocurriendo, ya no en Comerío, porque este es un periódico regional, yo tengo que ubicarme como que estoy quizás en Barranquita, y alrededor de Barranquita pues está Calle, Orocovi, está Naranjito, está Comerío, Sidra. Pues, ¿qué está pasando en Aybonito? ¿Qué está pasando en ese centro de la isla? Tanto político, social y económico, ¿verdad? Exacto, en todas las ramas, pues esa columna debe ir detrás de algo que hay alguien en Barranquita que la lee, pues le guste, al igual que en Orocovi, en cualquiera de los pueblos que va. Y de ahí, pues, aunque no recibo remuneración, pero fui desarrollando la habilidad. Yo creo que ya llevo más de 10 años en eso. Ya tiempito, ¿verdad? Ya ahora me siento y casi en media hora o menos la hago. Pero ¿cómo te consigues, verdad? Tu página es Pablo Centeno Rivera. Ahí tienes tus escritos sobre temas sociales, económicos y política. Pablo, pero principalmente quiero que nos hable cómo surge el libro Comerío y su mundo, ¿verdad? Que es un tesoro para ti. ¿Cómo surge escribir ese libro? Bueno, lo que pasa es que la historia de los pueblos es algo que todo municipio, todo pueblo, pues debe tener de escribirla. Entonces el licenciado Norberto Falcón es una de las personas que me inspiró a mí, porque él siempre estaba buscando datos sobre el origen de Comerío. Y él llega del ejército, entonces él hizo un contrato con el municipio y él se dedicó por unos meses, mientras estudiaba leyes o derecho, a buscar en el Instituto de Cultura. Me dice, hay un almacén lleno de cajas de información. Entonces, ¿Sobre Comerío o en general? En general. Okay. Entonces él fue buscando y encontrando ciertos datos sobre el tiempo de España, o sea, qué cosas se escribían sobre Comerío, términos de los españoles, y de ahí pues empezó a estudiar entonces el origen indio, de la aportación indígena de esa época, ¿verdad? De cómo aquí hay unos hallazgos indígenas en la Cueva de la Mora, en el Parque de Pelota, como un cementerio indígena. O sea, aquí
hacíamos una excavación para arreglar, en alguna ocasión que íbamos a arreglar el parque y aparecían vasijas y había que parar el proyecto. O sea, somos un pueblo, Comerío, de mucha influencia indígena, o sea, habitaron mucho los indígenas, los indios. Entonces, pues de ahí viene el asunto de los españoles y toda esta historia. Pues un día yo estaba aquí en la cafetería cerca de mi casa. Me acuerdo de esa historia que me contaste. Sí, pues esa historia pues la recuerdo con cariño, porque es que una de las muchachas de la cafetería me dice: Pablo, impasión bochorno, porque llegaron una gente del hotel que está aquí cerca de nosotros y me preguntaron, los turistas, que cuál es la historia de Comerío, cuáles son los hombres ilustres, o sea, de qué cosas. Había que decirle. Entonces ella me dijo, no supe qué decir. Pues voy a escribir un libro sobre eso. Y de ahí empecé a escribir. Yo trabajaba con Alma Martínez, que tengo un ratito. Empecé a escribir, estuve como 7 años. 7 años, sí, y la cosa era leyendo diferentes reportajes. Había otro libro también que era de Comerío y su gente. Comerío y su gente. ¿Qué explican sobre ese libro? Bueno, Comerío y su gente es algo parecido a este libro, porque recopila o compila una serie de historias Hasta el 60. Hasta el 56 que salió. Okay. Entonces vi escrito, ese libro lo escribió Epifanio Fi Jiménez, que fue, creo que, legislador en la época, era un comerciante de Comerío. Y el puente de Piña, que se lo llevó el río una vez, pues tiene el nombre de Epifanio Fi Jiménez. Era un hombre muy querido en el pueblo y que, como yo, ¿verdad?, en el sentido de las querencias, sino pues se interesó en dejar escrito pues toda esa vida del comerieño de esa época. Okay. Y entonces él señaló todas las familias, o por lo menos un extracto de las familias de Comerío, y también lo que decía, por ejemplo, el juez, qué cosas pasaban en Comerío. Me acuerdo que en el libro habla de que Comerío era un pueblo tranquilo, algún problemita con una empalizada, o sea, con una cerca de que el vecino se quejaba. Pero que era muy limitado en ese aspecto. Y alguna problemita matrimonial por una borrachera del marido. Todo eso okay, en cuestión de educativo, tanto para las personas jóvenes, ¿verdad?, como la persona también está en esto del turismo, que sé que conmigo quiere saber lo que es el turismo. ¿Cuál es la importancia del libro? Bueno, la importancia del libro es que tiene información desde sus orígenes indígenas hasta nuestros tiempos. Y yo la voy recopilando a base de escritos de otros comerieños que en programas de fiestas patronales, en álbumes o anuarios de la Casa Comerío y otros escritos que consigo y libros que han escrito otros comerieños, pues entonces yo compilo, recopilo, o sea, hago una muestra de la aportación de Wilson Torres, que Wilson es un enamorado de la historia, sabe mucho de la historia. Él dice que Comerío no es de trovadores, una de trovadores, Comerío es pueblo del tabaco. Ah, sí, siempre yo. ¿Qué clase con eso ahorita a Wilson? Sí, porque Wilson pues, estudió la historia de Juana Colón, que fue la mujer morena, aquella que impactaba mucho, era una mujer brava. Entonces, cada vez que había problemas en el despalillado, por ejemplo, se hablaba de una mujer encinta. Hay una película sobre eso, un documental, se llama Comerío, las despalilladoras de tabaco y su mundo, y habla de una señora que estaba encinta y no le dejaban entrar. Entonces la Changuita, que es una señora de allá del Cielito, narra en ese documental, narra que ellas se reunieron y dijeron: si no entra fulana por estar encinta, ninguna entra. Pero no había un líder, fíjate la importancia de tener un líder. Pero estaban regadas, entonces los que estaban quizás los mayordomos, los supervisores, si no entran no le pagamos, tienen que entrar o pierden el empleo. Ellas necesitaban el empleo, ¿no? Claro. Pues después vamos a buscar a Juana Colón. Entonces bajaba esa señora, era alta, morena, alta, brava, ¿sabes? Entonces era la que las defendía. Entonces Wilson es un estudioso de la historia negroide, ¿verdad? Y de esa época. Geraldo Nieves, que hace poco murió, el mismo Norberto Falcón, o sea, una serie de personas que en los programas de las fiestas patronales siempre le dábamos oportunidad para escribir sobre algún tema. Pues todos esos escritos yo recopilé los mejores y los trabajo en el libro. Además, yo puse
recogí de la historia de Puerto Rico, ya voy llevando la historia de Puerto Rico. Pero te llegaste hasta Ricky Rosselló. Hasta Ricky Rosselló. Sí, porque Arnaldo Alicea, que es el que me ayudó a editarlo, estábamos en esa época del revolú de Ricky Rosselló. Me dijo, papi, ¿por qué no escribes y lo cuadramos ahí? Entonces yo me senté, busqué los periódicos y de ahí pues cuadramos hasta Wanda Vázquez. Cuando ella surge como gobernadora, ahí lo terminé. Ok, ¿y dónde se puede conseguir para la gente, ¿verdad?, que lo quiera adquirir? Bueno, el libro está en todas las farmacias de Comerío. De Comerío, y en librería Casa Norberto en Plaza América. Exacto. ¿Sabes que Casa Norberto? Casa Norberto. Casa Norberto, sí, es la de Plaza. Sí. Y también tienes otro por ahí que se llama Las leyendas del béisbol comerieño. Sí. Ese le gusta a mucha gente que son fiebres aquí del béisbol, ¿verdad?, que especialmente de los pescadores del Plata. Cuéntanos un poco sobre ese libro. Bueno, las leyendas del béisbol comerieño, la idea es más o menos la misma. Ya yo estoy retirado, ¿verdad? No tengo muchas cosas que hacer, entonces he ido buscando información. Igual recopilando, ¿verdad? Recopilando. Entonces, en este caso, pues tuve que ir a peloteros viejos, personas que vivieron la época romántica del béisbol, donde se jugaba. Algunos de ellos ya no se acordaban porque están con los principios estos de Alzheimer. Pues entonces tuve que ir a diferentes personas que aunque no sabían tanto, pero sí tenían la mente clara. Otros escritos, hay un escrito de Don Guillo Cruz que habla sobre la historia del béisbol de Comerío. Entonces usé ese trabajo y las entrevistas que le hice a muchas personas, muchos peloteros. Por ejemplo, fui donde Eliseo Rivera, que siempre cuando yo niño hablaban de Eliseo, que era un bateador fuerte, o sea, de distancia y frecuencia. Y él me dijo, yo fui el primer home run que se dio en el Parque del Comerío, lo di yo. Y ese tipo de comentarios, de anécdotas, pues los fui recopilando junto con fotos. Hice el trabajo a base de revista, okay, para poder generar unos ingresos, ¿verdad?, con los anuncios. Y me fue muy bien porque a la gente le gustó mucho. Y bueno, es especial porque igual esa historia recopilarla toma tiempo también. Toma tiempo. Y sumamente valiosa. Papi, como continuación de esos dos libros, tienes un tercero, ¿verdad? ¿Sobre qué se trata el tercer libro que estás produciendo ahora mismo? El tercer libro es una secuencia del primero, o sea, Comerío y su mundo. Acuérdense que yo llevo 7 años escribiendo. Y entonces cuando vine a ver... Era demasiado material para eso. Tenía casi 500 páginas. Y yo dije, esta gente no va a leer esto tan largo. Pues entonces decidí hacerlo en 2 partes. La parte histórica, o sea, la parte de la historia de Comerío, los indios, los españoles, las mismas historias de los partidos políticos, todas estas revoluciones pacíficas que se han dado en Puerto Rico. Porque la verdad que la historia hay que leerla, hay que conocerla. Para aprender de ella, no cometer esos errores. Para aprender de ella. Por ejemplo, yo estaba hablando con alguien, y te voy a traer esto como un entre paréntesis, que dice, no, porque en el año 40, cuando Luis Muñoz Marín, digo, lo que pasa es que estos son otros tiempos. Quizás Muñoz Marín venga en estos tiempos y no logre lo que logró en los años 40, cuando los Estados Unidos estaban tratando de dominar toda esta región y empezaron a invertir fondos en Puerto Rico y convirtieron a Puerto Rico casi en una base naval, okay, o una base militar, porque aquí estaba en Aguadilla estaba Raimi, en Ceiba estaba la base de Rumble Road, y así por el estilo, en día que se practicaba. Entonces por eso recibimos tanto dinero. Ahora las cosas están un poquito aguantadas porque ya Puerto Rico no le es tan atractivo. Quizás a los Estados Unidos, o sea que entonces tú tienes que sentarte en este tiempo para tratar de hacer, quizás, ¿verdad?, yo hablo de la política, de sacar a Comerío, a Puerto Rico en este caso, del atolladero, pues tienes que, sí, utilizar la experiencia pasada, principalmente las cosas de principios, de valores, cultivar, por ejemplo, lo que nosotros podemos producir, que somos un pueblo de montaña, para encauzar al pueblo y volverlo, yo diría que enamorarnos de la cosa agrícola, porque antes, cuando nosotros nos criábamos, pues la gente nos decía, no, pues no te vayas para los campos a sembrar tabaco, que eso es para brutos. Entonces, la falsa o mala estrategia que se produjo para ese tiempo. Sí, entonces eso hizo que muchos jóvenes pues abandonaran, todo el mundo abandonara la agricultura,
agricultura y ahora se está viendo como un resurgir. Pues de ahí este otro libro pues es más bien de costumbres y tradiciones. Entonces ahí volví otra vez a programas de fiestas patronales que escribía Enrique Rivera Santana de Ligüero. Y ¿Como cuánto leíste más o menos para hacer ese libro? Son varios, sé que en casa tiene un paquete grande. Bueno, cada año se hace un programa de fiestas patronales. ¿Y de cuándo comenzaste más o menos? Bueno, ahí hay desde los 60 para acá. Sí, Pero entonces esos que escribieron de los 60 para acá, William Loperena, que fue un sacerdote muy querido aquí, entonces escribió sus anécdotas cuando él llegó aquí de sacerdote. Don William Fred Santiago, el mismo otro que escribió mucho aquí porque se quiso mucho, que es natural de Bayamón, fue don Agapito Dávila. Entonces todas estas personas escribían diferentes temas. Fíjate, este libro no es tanto desde el punto de vista político, sino tradiciones y costumbres. Okay. Entonces yo recopilé muchas fotografías de aquella época. Oh, interesante, por verlo. Sí. Bueno, ya que en este tiempo estaba hablando lo del virus, yo pensé en este libro para leer, ¿verdad? Y orientarse y educarse. Primero es Comería y su mundo y de Jan de People Comerienño. Así que si están en su casa, no saben qué hacer, al igual que pueden el que viene el mío, emprende y gana dinero, es lo que te apasiona. Lo consigues también en varias farmacias de aquí de Comerío, Farmacia Nueva, One Stop Shop, el Hotel Media Luna y la oficina de licenciada Centeno. Y si estás en Plaza de la América, en Casa Alberto, sé que está cerrada, pero también puedes hacer a mi página web cc2creativepr.com. Está en PDF y también podemos hacer envío. Paulin, muchas gracias, ¿verdad? Te deseamos mucho éxito con los libros. Esperemos que haya más presentaciones. Que les quiero aconsejar a la gente en estos tiempos, ¿verdad? Del virus en cuanto a lo social, económico y político, ¿verdad? Que está pasando, que no se puede darle a las personas. Bueno, lo más corto posible. Estamos encerrados y creo que la decisión de la gobernadora de adelantarse hasta los mismos Estados Unidos en este asunto pues fue acertada. Quizás ha tenido unos desaciertos, ¿verdad? Porque no se ve como una estructura donde hay un líder y todo el mundo hace caso, sino que cada cual como que está por su lado. Y se le han ido 2 o 3 de los funcionarios más importantes, el secretario de Salud, que era clave. Sin embargo, pues yo pienso que tampoco es que tú tengas que dejar de ir al supermercado o que tengas que dejar de hacer algún tipo de gestión inmediata, ¿verdad? Pero que mientras más puedas quedarte en tu casa, mejor. Y protegerse, porque lo que estoy viendo es que estamos en el pico. Alguna gente habla de que el pico del coronavirus va a ser como para el 15 de abril. Lo que quiere decir es que es donde van a estar como evidenciando por las pruebas que se hagan la cantidad de gente que se va enfermando. Entonces de ahí se supone que empieza ya a bajar por las medidas que se han ido tomando. Pero el problema es que no hay suficientes camas, ni tampoco hay por ejemplo, yo fui a Menonita y me dio grima, porque la cantidad de gente que está haciendo allí fila para que ser atendido, entonces allí uno como que se enferma más. Yo en verdad lo que sugiero es que la gente mientras pueda se quede en la casa, lea. Estos libros están en la farmacia, yo los tengo en la cooperativa, están en Casa Norberto. Tienes que adquirirlo. Exacto, está en la farmacia de Paloma. O si estás en Comerío, ¿verdad? Si estás en Comerío, si estás en Estados Unidos, fuera de Comerío, pues me escribes a mi Facebook. Entonces yo se lo envío por correo. Bueno, pues ya saben, ¿verdad? Muchas gracias, Pablo, y mucho éxito. Lo consigues en Facebook como Pablo Centeno Rivera. Ahí me consigues como CC2PR en Instagram y en Facebook. Y nada, muchas gracias. Fue la segunda cápsula informativa que hicimos. Y esperemos tener más por ahí. Así que muchas gracias, se nos cuidan. Muchas gracias.